la hemos tenido como invitada en ese programa porque ella es mamá de un hijo con discapacidad, pero además es especialista, es una de las personas profesionales referentes, te diría yo, no solo a nivel nacional, sino internacional, cuando se habla de adopción y derecho, ¿no? Esto de adopción y discapacidad, porque es abogada y además es la coordinadora del registro único, ¿no? De aquellas personas que tienen la aspiración de convertirse precisamente en adoptantes. Así que desde la provincia de Santiago del Estero, sí, ella coordina, como te decía, este registro en esa provincia. Así que es un placer tenerla hoy en el programa, a la doctora Carolina Agüero. ¿Cómo estás, Caro? Hola, Karina, ¿cómo te va? Muchas gracias por la invitación. Bueno, muy bien, tenés una extensísima trayectoria, yo decía, ¿no? Dentro del ámbito de las leyes. Además, bueno, presidís una organización, sos mamá de un niño con una condición, pero por otro lado venís trabajando fuertemente en todo lo que es darle visibilidad a la adopción de niños, de niñas, de adolescentes con la condición de discapacidad, ¿no? Y bueno, queríamos un poco tenerte hoy en el programa, ya que mañana, como yo antes lo adelantaba, es este Día Mundial de la Adopción y bueno, se hace necesario seguir visibilizando y concientizando, Caro. Sí, así es. Como vos lo decías, mañana se conmemora el Día Mundial de la Adopción, que se ha determinado así en Estados Unidos como una oportunidad para visibilizar y crear conciencia con relación a la adopción. Y qué importante que es hablar en estas fechas de adopción y discapacidad, ¿no? Porque hay muchos mitos y prejuicios en torno a la adopción y cuanto más por relación a la adopción y la discapacidad. Porque escuchamos muy seguido esto de que es muy difícil adoptar, que lleva muchísimo tiempo, y la verdad es que esto tiene que ver en la mayoría de los casos con que el deseo de los postulantes no se condice, ¿sí?, con la niñez y con la adolescencia real que espera por una familia. ¿Esto Claro. qué significa? Que la mayoría de los postulantes se presentan con una disponibilidad adoptiva, ¿sí?, de bebés y sanos, pero la realidad es que quienes esperan por una familia son niños, niñas, transitando la segunda infancia, adolescentes, grupos de hermanos o niños y niños con discapacidad. Entonces no se encuentra este deseo con esta realidad de las infancias y adolescencias. Y en eso es donde nosotros aquí en Santiago del Estero ponemos el foco, en visibilizar, en crear conciencia, en hablar de las infancias y adolescencias reales que esperan por una familia, pero sin romantizar a la adopción, ¿no? Ustedes, si me escuchan hablar acerca de la adopción, y como vos bien contabas, yo soy mamá de Santi, un niño de 13 años con una discapacidad, es una discapacidad que tiene síntomas muy complejos en su día a día, y lo que siempre decimos es que no solamente es necesario amar, ¿no? También es necesario contar con otros recursos emocionales, de paciencia, de perseverancia, de alegría, de optimismo, de empatía, y recursos también materiales a la hora de pensar en la crianza de un niño o niña con discapacidad. Pero también desde el registro de adopción, a partir de políticas de Estado aquí en la provincia de Santiago del Estero, se ha tomado la decisión de trabajar en esto, ¿no? Visibilizando como un primer paso. Porque lo cierto es que muchas veces llegan los adultos a inscribirse en los registros sin saber esta realidad, ¿no? Y pensando de que la adopción es solamente de bebés y sanos. Totalmente, Caro, qué interesante, bueno, qué valioso, ¿no?, poder escucharte, sobre todo, bueno, por esto que decías antes, todavía circulan muchos mitos en torno a lo que es la adopción, ¿no? Yo, un poco como adelanto, decía que no es acá una persona o una pareja que se inscribe buscando un bebé muchas veces entre 0 y 1, que sea sanito, ¿no? Entonces, ¿cuántos niños, niñas, infancias, adolescentes que están esperando por una familia y que quizás tienen alguna condición de discapacidad? Y claro, ellos no son tenidos en cuenta, no son los que mayormente, ¿no?, allí eligen. Entonces creo que
cuando, digo, eligen en el sentido cuando tienen que inscribirse, ¿no? Y uno va completando a qué está dispuesto, ¿no? Hasta qué edad, si prefiere que no sean grupos de hermanitos, y sí. Y yo creo que un gran trabajo vienen haciendo muchas organizaciones, bueno, en tu caso también desde la política pública, en esto de contarle a la sociedad que puede también ser posible quizás conformar una familia con niños que no tengan 1 año, que puedan tener 4 o 5 años, adolescentes, que quizás tengan también alguna condición de discapacidad, ¿no? Creo que eso es importante, como vos antes lo decías, estamos hablando de niños antes que cualquier tipo de diagnóstico. Sí, totalmente. Este concepto que vos contabas y cuando me presentaba, la verdad que me ha dado una enorme satisfacción escucharte desde el medio de comunicación hablar de manera correcta con relación a la adopción, porque esto también es otra cuestión que circula, de que a partir de la adopción nosotros buscamos niños o niñas o bebés para familias que por cualquier motivo no puedan tenerlos, ¿no? Y en realidad, como bien vos lo decías, y la verdad que me he puesto muy contenta de escucharlo así, es que no buscamos bebés para familias, buscamos familias para niños, niñas y adolescentes reales que esperan por una familia, ¿no? Entonces, al cambiar esa mirada como primer paso, después damos paso a lo que es la visibilización de las infancias y adolescencias reales, que aquí en Santiago implementamos un dispositivo de adopción y discapacidad. Esto es, empezamos con talleres, quienes se desean inscribir para adoptar, van haciendo diferentes talleres y uno de ellos es adopción y discapacidad, que es un taller que lo dicto yo, porque bueno, también me pasa esto de generar una transferencia, una conexión con las familias, porque yo hablo porque lo vivo, ¿no? Yo vivo en la discapacidad, entonces genero esa conexión y puedo contarles cómo es mi día a día y puedo hablar de los recursos que se necesitan para poder asumir una crianza, y también dejo planteado esto del el por qué no. O sea, se habían pensado hasta ahora en poder ser familias para un niño o niña con discapacidad, y bueno, y ahí dejamos sembradas preguntas, ¿no? Y esas preguntas generalmente redundan en respuestas que producto de todo este trabajo que hacen los equipos técnicos, terminamos en que Santiago el 66% de los postulantes se presentan, ¿sí?, con la posibilidad de ahijar, criar a un niño o niña con discapacidad. Esa es nuestra estadística cuando ellos empiezan el proceso, digamos, manifestando su intención o su deseo de adoptar bebés y sanos, pero terminamos con un 66% de postulantes, digamos, haciéndose esa pregunta de, bueno, podría ser consultado, ¿no? Consultame llegado el momento, y llegado el momento ahí los convocamos y les consultamos. Mira, tenemos este caso, estas son las características del niño o de la niña, les damos toda la información que no tiene que ver con un diagnóstico, porque también escuchaba anteriormente a este profesional que hablaba del sistema de dispositivos braille, donde decía que un diagnóstico no es un pronóstico, no es una etiqueta. Abandonamos las etiquetas y hablamos de lo que ese niño o niña necesita de los adultos, y para que ellos puedan preguntarse si pueden, se animan, desean o no. Y así empezamos con lo que se llaman vinculaciones, que son los primeros encuentros, como te digo, acompañando, porque esto nos parece fundamental, la información y el acompañamiento institucional que tienen las familias. Velamos porque todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes se encuentren satisfechos. En ese sentido, por ejemplo, intervenimos en escuelas, intervenimos en las obras sociales. Generalmente tratamos de que estos niños y niñas ya tengan, por ejemplo, en caso de necesitar su certificado de discapacidad, su pensión no contributiva. Hablamos en las escuelas, articulamos también por ejemplo, con el hospital de niños para conseguir los turnos
para que este niño o niña sea atendido correctamente, y así vemos cómo la presencia institucional va derribando prejuicios, derribando miedos y hace posible una familia por adopción en los casos de niñas, niñas y adolescentes con discapacidad. Y ahí pasaban una foto de Candela. Candela es una niña con síndrome de Down, que la verdad ha sido nuestro primer caso de adopción de una niña con discapacidad en el registro, de una niña con síndrome de Down, y ha podido hacer su familia, porque bueno, también los papás de Candela se han presentado con este ideal, y después hemos podido ir hablando sobre que existía Candela, ¿no? Y bueno, hoy Cande va a una escuela común, le gusta bailar, es terrible, muy inteligente. Me emociona hablar de Candela en un día tan significativo como el Día Mundial de la Adopción, porque creo que ella sin saber ha abierto muchas puertas, y sus papás también, ¿no? Qué bueno, Caro, la verdad que, bueno, escucharte siempre nos queda corto porque es mucho, ¿no?, lo que hay para promover, para difundir. Yo también quisiera destacar que aquellos que tengan el deseo, ¿no?, de ir por el camino de la adopción, tienen que sí o sí inscribirse. En este caso, bueno, estamos hablando con la doctora Carolina, que es quien coordina este registro en la provincia de Santiago del Estero, pero en cada provincia también hay uno correspondiente. Digo porque la persona que no se inscribe no está adoptando. Esto es así. Lo reafirmo una y otra vez. Ya no es como en la época de nuestra bisabuela, tatarabuela. Eso ya cambió. Hoy la adopción de la única forma posible es a través de la inscripción en este registro. Bueno, acá está Lali Jaime, te cuento, Caro, que es tu club de fans. Dice, una genia, Caro. Gracias. Bueno, ahí está. Sí, a todos los que quisieran tener algún tipo de información, también se pueden contactar con el registro de Santiago del Estero a través de nuestras redes sociales, de nuestro Instagram, que es Registro Único Santiago, a través del Facebook, y también a través de mi Instagram personal, que es @caro_agüero. Ahí siempre respondo las consultas, como vos bien decías, Cari. Para poder adoptar en la Argentina se requiere la inscripción en el registro o en las convocatorias públicas, que son esos llamados o invitaciones que se hacen cuando no encontramos postulantes en los registros, ¿sí? Exacto. Pero siempre intermediado por el Estado, si no, no podemos hablar de adopción. Y ahí también veía el flyer súper interesante que han elegido en subir, que la adopción es legal, si no, no es adopción, es apropiación, y mostrábamos la imagen de Loan, que seguimos esperando por su encuentro. Exacto. Bueno, Caro, agradecerte una y mil veces. Felicitaciones, como siempre, por todo tu accionar. Y bueno, ya seguramente te volveremos a contactar en otra oportunidad para seguir ahondando, porque es importante y valioso poder hablar de adopción y discapacidad. Y bueno, puntualmente en la previa de lo que va a ser mañana, este Día Mundial. Dale. Gracias, Cari. La verdad que me encanta hablar con vos. Sos una persona muy comprometida con los derechos humanos, muy informada. La verdad que es un placer sentirme tan cómoda al hablar con un medio de comunicación. Así que bueno, gracias por ayudarnos a dar visibilidad, y que por más niños, niñas y adolescentes con y sin discapacidad encuentren una familia. Gracias. Bueno, lo mejor. Un abrazo grande, que estés muy bien. Hasta la próxima. Gracias, Caro. Chau, chau. Ahí estaba la doctora Carolina Agüero, desde la provincia de Santiago del Estero, coordinadora de este registro de postulantes, ¿no?, de aspirantes a conformar una familia a través de la adopción.